Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Modelo Prospectivo de Vigilancia Epidemiológica Digital 4.0 basado en el Sistema de Salud Pública peruano. Nuestro equipo está conformado por la doctora Jessie Bravo, el doctor Roger Alarcón, el magíster David Correa y el médico Alan Rodríguez, ¿no? Todos nosotros nos juntamos para poder mirar este tema y conseguir aportar en este modelo prospectivo. Bien, para poder darle un marco a esta presentación, ¿no? Vamos a conocer un poco sobre la definición que utilizamos para poder lograr presentar este modelo, la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, nos hemos soportado en lo que define el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que lo define como la recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud necesarias para la planificación, implementación y evaluación de las políticas de salud pública combinada con la difusión oportuna de datos a aquellos que lo necesiten saber. Nuestro trabajo inició con una revisión bibliográfica, ¿no? Esta revisión bibliográfica busca plantear un estándar, ¿no? Busca revisar cómo se han definido hasta ahora estos modelos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y cómo se han aplicado para poder tener una base diagnóstica que nos ayude a definir nuestro propio modelo en el contexto peruano. Por ello, para el estudio se planteó objetivos de revisión bibliográfica para reconocer el estado actual a nivel nacional e internacional y conocer la percepción y perspectiva del sistema de vigilancia epidemiológica del personal de salud. Por ello, se entrevistaron algunos expertos, ¿no? A fin de saber cómo se da el manejo de estas actividades, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Y establecer dimensiones y componentes que permitan dinamizar y efectivizar la vigilancia epidemiológica, pero básicamente con un propósito de integrar las tecnologías de información en cada una de esas dimensiones propuestas. Bien, entonces veamos un poco todo lo que como antecedente tuvimos que revisar. La investigación realizada por CAMIS, por ejemplo, ¿no? Ellos realizaron una revisión integral de 30 estudios, ¿no? Donde los resultados revelaron los tipos de vigilancia COVID-19, ¿no? Que incluían rutinas de métodos integrales basados en casos y agregados débilmente, métodos activos de vida silvestre, sindrómicos, centinela y sindrómicos centinelas, ¿no? Empezaron a hacer una clasificación que podría ayudar a identificar una mejor forma de implementarlo en cada contexto. Es importante destacar la investigación realizada también por Quispe, ¿no? Donde describen cómo se realiza o cómo han utilizado la tecnología digital, ¿no? En la salud pública, las cuales les brindaron beneficios a nivel clínico como mejor registro clínico de los casos, la atención remota o asistencia diagnóstica mediante inteligencia artificial. Esta investigación nos dio a nosotros mayores vistas de cómo poder generar un soporte integral en este modelo, ¿no? En cuanto a la aplicación de la tecnología en la vigilancia epidemiológica, ¿no? También Galindo revisó 52 aplicaciones móviles sobre COVID-19, obtenidas en las tiendas virtuales para teléfonos inteligentes, con sistemas operativos Android e iOS. Donde se concluyó la disponibilidad de aplicaciones móviles sobre COVID-19 en países de los 5 continentes, ¿no? En distintos idiomas, ¿no? Para la mejor comunicación y de forma gratuita, ¿no? De tal manera que permitieran mayor accesibilidad a los mismos y también pensaron en las personas con discapacidades. En Colombia, Aristizábal Torres, ¿no? Diseñó e implementó una herramienta para analizar los datos de casos positivos COVID-19 publicada por el Instituto Nacional de Salud, concluyendo que la aplicación es eficaz, flexible y fácil de usar. En Perú, el sistema de vigilancia epidemiológica se basa, según lo informado en la web del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología, por los protocolos. Eso quiere decir que tenemos algunas condiciones de presentación documentaria, básicamente, para todo el tema de la propuesta de vigilancia epidemiológica.
La Dirección General de Epidemiología del Perú, ¿no?, puso a disposición del público algunos resultados, ¿no?, que permitían tener una idea de todo este contexto, donde muestra todo lo relacionado a COVID-19, clasificado en rubros importantes, 6, ¿no? Innovación digital, prontuario de datos y cifras sanitarias, información científica y normativa, investigación científica y comunicación, publicaciones periódicas y transmisión de conocimiento. También tenemos en Perú, ¿no?, como lo hemos visto a nivel internacional, algunas propuestas de aplicaciones móviles que han permitido de repente apoyar en distintas instancias a las personas que podrían estar propensos a contagiarse de COVID. Por ejemplo, Perú en tus manos, que fue bastante aceptado, ¿no?, y tuvo una gran difusión dado el algoritmo Contact Tracing que implementaron. GRC Móvil del Gobierno Regional de Cajamarca, que habilita un test de COVID-19 para reconocer síntomas de la enfermedad, pero solo ello, ¿no? Anticovid Perú, aplicación del Gobierno Regional de Ancash con un cuestionario de descarte de síntomas relacionados al COVID-19. El Corona ISH, ¿no?, aplicación del Gobierno Regional de San Martín, que habilita el triaje virtual, así como el mapa regional de casos COVID, ¿no? Permitía conocer dónde estaba mayormente concentrado este nivel de contagio. El COVID-19 también, que se desarrolló por el Gobierno Regional de Arequipa, brinda acceso a los servicios de salud para poder desarrollar un triaje, ¿no? En la revisión sistemática realizada, observamos que en cada país se plantea una propuesta de vigilancia epidemiológica, ¿no?, que difiere uno de otro y no hay un estándar, ¿no?, que puede ser aplicado en cualquier situación de infecciones o pandemias, que es lo que nos motivó a nosotros proponer este modelo. Si bien en algunas etapas se usan aplicaciones informáticas como aplicaciones web y móviles o soluciones IoT, estas son aisladas y no son parte inherente de cada una de las actividades de un sistema de vigilancia epidemiológica como lo proponemos en esta investigación. ¿Qué métodos utilizamos? Nosotros utilizamos un propósito de investigación aplicada y basada en el método de investigación cuantitativa. La población entre médicos y enfermeras de 1.131 personas, que se obtuvo una muestra de 58 personas con un nivel de confianza del 90% y con un margen de error del 10%. Los métodos de recolección fueron encuestas, entrevistas tanto al personal de salud como también a las personas que están especializadas en este tema, como son los médicos epidemiólogos. El objetivo de la encuesta aplicada era conocer la percepción y perspectivas sobre el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, conocer un poco un diagnóstico, ¿no?, saber qué es lo que observan que podría no estar convenientemente aplicado, ¿no?, en los centros de salud, ¿no?, para poder lograr conocer también la infraestructura, el soporte, las herramientas tecnológicas que hasta el momento existían. El cuestionario fue dirigido a profesionales de salud de edades entre 29 y 68 años, 12 fueron enfermeros y 15 médicos con especialidades entre neurocirugía, cirugía general, medicina interna, geriatría, etc. Al procesar las encuestas, los resultados fueron en cuanto a la gestión estratégica, ¿no?, la opinión favorable de un 70.4%, ¿no?, el 14% desfavorable, ¿no?, como diferente de ello, ¿no? También se mostró indiferente el 14.8%. Bien. Con respecto al tema de la efectividad de la vigilancia epidemiológica, un 40.7% desfavorable, ¿no? Y con respecto a las estrategias de gobierno también había insatisfacción. Entonces, todo ello nos permitió sustentar que era necesario hacer un modelo de vigilancia epidemiológica que pudiera ser integral, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica operativa califica al tiempo de respuesta de atención con favorable el 59.3%. Sabemos que el tiempo de atención en situaciones como estas, ¿no?, de la pandemia, era preponderante y por ello también fijamos una pregunta que se refiere a ello. En cuanto a la infraestructura y soporte, el 40.7% lo consideraba desfavorable, ¿no? Bueno,
si no somos planificados, si no somos preventivos, de hecho, nos ha pegado esta ponderación, ¿no? Este porcentaje, y ha develado un poco nuestras carencias, ¿verdad? En cuanto al material de EPS recibido, fue adecuado, suficiente, opina favorable el 48.2%, ¿no? O sea, no estuvimos preparados para poderle dar a cada quien lo que corresponda con respecto a los EPS, ¿no? También tuvieron una participación, ¿no?, en las pruebas de laboratorio, ¿no?, favorable solo el 22.2%, ¿no? Y la disponibilidad de los elementos que se requerían en ese momento, como el oxígeno, ¿no?, fue desfavorable en un 48%. Y en cuanto al uso de herramientas tecnológicas para afrontar la pandemia, lo consideraron necesario en un 66.6%, ¿no? O sea, no teníamos herramientas tecnológicas habilitadas para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Es un poco lo que se lee en los números que nos muestran. ¿Qué resultados hemos obtenido a través de todo ello? Diagnosticamos con todos los parámetros que ya les he comentado, ¿no? Y ahora viene nuestra propuesta, ¿no? El diseño y aplicación de una adecuada vigilancia epidemiológica ha demostrado una mayor probabilidad en la detección oportuna de los brotes epidémicos en una ciudad y país. Ello implica contar con procedimientos y protocolos estandarizados para que en cada una de las fases del modelo propuesto se establezca una guía para el accionar y reducir así la expansión y pérdida de vidas, ¿no? Que fue nuestro principal propósito. Aquí, en este modelo, se propone, además de los procesos propios de la vigilancia epidemiológica, integrar herramientas tecnológicas, ¿no? Y ahí viene un poco nuestro aporte. Nosotros, las 3 personas que mencioné, o las 4 personas que mencioné, aparte del médico epidemiólogo, ¿no?, somos ingenieros de sistemas y un físico, ¿no? Entonces, ello nos permitió tener esta visión integral también para poder hacer estas propuestas, ¿no? El modelo de vigilancia epidemiológica se basa en un enfoque sistémico, ¿no?, para integrar todas las condiciones, ¿no?, y acciones que teníamos que determinar. Y cada fase incluye inputs, el proceso y el impacto social o outputs que podríamos identificar en cada etapa. En cuanto al proceso de vigilancia epidemiológica, se subdividió en 4 fases de retroalimentación continua, ¿no? Estas 4 fases con retroalimentación continua, ¿no?, son el análisis situacional, la planificación, la ejecución y la evaluación. Estas fases también tuvieron un soporte, ¿no?, en 4 componentes: tecnología e innovación disruptiva, privacidad y protección de los datos, comunicación y soporte logístico. Dicen que una gráfica vale más que 1000 palabras, y acá está la presentación de la gráfica del modelo que hemos propuesto, ¿verdad? Si miramos al centro, ¿no?, tenemos el proceso de vigilancia epidemiológica, ¿no?, empezando con el análisis situacional, la planificación, la ejecución y la evaluación. Y entonces, ¿dónde está esto del enfoque sistémico? Bien, nosotros podríamos habernos quedado con este proceso y haber descrito las condiciones que podrían mejorarse para una mejor funcionalidad. Sin embargo, ¿no?, aquí viene un poco también del aporte. Consideramos qué inputs se requería para lograr o llevar a cabo el proceso y qué resultados podríamos obtener, ¿no?, para poder lograr tener una respuesta, ¿no?, que esté primando con el tiempo, las necesidades, y que pueda dar un mejor aporte o generar un impacto social positivo. Bien, esto obviamente tenía siempre una retroalimentación continua, como se puede ver en la gráfica también, pero básicamente nuestro aporte, además de la integración, está en la parte inferior, donde habla de los componentes. Estos componentes, ¿no?, denominados soporte logístico, ¿no?, para evaluar y determinar claramente cuáles son los requerimientos de atención que se podrían necesitar. Privacidad digital y protección de los datos, puesto que es súper importante poder considerar que tenemos que conservar los datos a pesar de las necesidades de comunicación. La comunicación para tener todos los
las posibilidades y las mejoras que se pudieran determinar y hacer una comunicación efectiva, hacer una comunicación clara, a tiempo, para poder lograr que todos pudiéramos estar enterados y concientizados de las necesidades que pudiéramos adoptar. Y la tecnología e innovación disruptiva, que es el aporte con respecto a la denominación de 4.0, donde estuvimos definiendo en el título inicial. Bien, vamos a describir ahora este modelo para un poquito más de conocimiento. Empezaremos por la parte central del proceso de vigilancia epidemiológica y vamos a ir mirando cada una de las etapas, ¿no? Para poder entender un poquito más de este tema. Bien, la etapa de análisis situacional, ¿no? Que fue la primera etapa, recolección de datos, para iniciar con la recolección de datos, luego es de esa recolección de datos, priorizarla, luego de esa priorización, validación, ¿no? Para ver si realmente se había hecho una priorización correcta, generación de reportes estadísticos que generaban una información importante para poder tomar decisiones inmediatas y la definición de requerimientos, ¿no? Como acabo de describir, ¿no? Esta etapa 1 de análisis situacional, ¿no? Se caracteriza por identificar las enfermedades o eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, en base a la revisión de los documentos, hechos y escenarios del contexto de la realidad en estudio, ¿no? Esta información obtenida, ¿no? Define características de la realidad en cuanto al nivel de impacto económico, social, salud, etcétera, dependiendo de las condiciones del contexto. Para desarrollar esta etapa, los datos de información que se necesitaron, ¿no? Tuvimos que ver qué cosa era lo que era necesario para poder hacer este análisis situacional. Uno de los elementos que se tuvo en cuenta fueron los protocolos de salud pública, el estándar o los estándares ISO y normas internacionales que nos permitan dar una vinculación de un buen uso, ¿no? O un correcto uso de cada una de las condiciones que estábamos proponiendo. Derechos constitucionales que definen el tema del enfoque legal de la sociedad, las historias clínicas, los repositorios de datos, la información de las redes sociales, ¿no? Artículos con antecedentes. Bien, entonces, en este procedimiento, ¿no? Hemos descrito paso a paso cada una de las acciones que hay que desarrollar, ¿no? En la recolección de información, cómo proceder, ¿no? Determinando los instrumentos, revisando protocolos y documentación, ¿no? En el paso 2, la priorización, definiendo criterios de priorización, validar la información, en el paso 3, y en el paso 4, la generación de reportes. En el paso 5, la definición de requerimientos para clasificar e identificar restricciones que nos pudieran tener que conocer o dar a conocer para poder hacer esta gestión. Los resultados de la fase del análisis del modelo son base de datos integrada, reportes de base de resultados estadísticos, reporte de los escenarios. Bien, la planificación, que es la etapa 2. La etapa 2 permite establecer los objetivos, ¿no? Identificar los proyectos y programas. ¿Qué significa esto, no? Que cada vez que nosotros tenemos las necesidades, estos objetivos nos permiten determinar cuáles son estos proyectos que se pudieran implementar para poder cubrir dichas necesidades. Estos proyectos que nos permiten tener las actividades y recursos. Luego, estas actividades y recursos tendrían los indicadores de medición. No podemos cambiar algo que no podemos medir, se dice, ¿no? Entonces, por ello es que era importante poder establecer ello también. Y aquí la descripción, ¿no? De cada una de estas etapas, nuevamente, ¿no? El paso a paso en el procedimiento que está establecido en el modelo, ¿no? De cada una de las partes que hemos definido aquí, ¿no? La identificación de los indicadores es muy importante, que establecen los métodos de evaluación que permitan medir el avance. En la etapa de ejecución y evaluación, la ejecución permite determinar la organización de los recursos del proyecto, ¿no? Desarrollar los productos establecidos y el cierre de los proyectos y programas. Los proyectos que podrían ser las dimensiones más grandes con respecto a las propuestas que se puedan desarrollar y los programas, pequeños avances que se pudieran ir generando para poder dar lugar al proyecto completo. En la ejecución también tenemos una etapa de requisición, ¿no? Como la cartera de proyectos, ¿no? Y los reportes de los recursos tecnológicos.
El procedimiento a seguir, ¿no? Como les estaba explicando, organizar los recursos de proyectos y programas, ¿no? Con tanto recursos humanos como materiales, ¿no? El procedimiento, ¿no? El paso 2, desarrollar productos definidos en cada hito y el cierre de proyectos y programas. Esto también nos permitió definir qué programas se estaban ejecutando, qué programas finalizaron, proyectos y programas finalizaron y cuáles no se pudieron hacer. Es importante tener ese dato también porque nos permite retroalimentar y de repente dosificar mejor las condiciones para poder lograr hacer en una próxima aplicación mejores proyectos y programas. Bien. La información que se tiene aquí, ¿no? Es el informe de proyectos y programas, los criterios de evaluación y la normatividad vigente. En la evaluación, uno de los puntos importantes que cabe resaltar, ¿no? Es un poco el análisis integral, midiendo niveles de satisfacción. Es importante esta medición porque eso nos permitía hacer una retroalimentación para poder determinar cómo pudiéramos mejorar, ¿no? Los grados de cumplimiento y la evaluación de las políticas sanitarias, que podrían mejorarse o de repente habilitarse con otras condiciones. Bien, vamos a pasar ahora un poco al tema de los componentes, ¿no? El soporte logístico, la privacidad digital y la comunicación, así como la tecnología e innovación disruptiva. Los componentes, ¿no? Nos dieron algunas condiciones, ¿no? Para poder mejorar todo el proceso de entrada y salida de cada uno de los requerimientos que se plantearon. En el soporte logístico, ¿no? Era ver un poco cómo la emergencia sanitaria era atendida, ¿no? Con el control en el mantenimiento y distribución de los diferentes materiales. El modelo propuesto en esta dimensión se subdivide en materiales e insumos, infraestructura y equipamiento, servicio de soporte y recursos humanos. En la privacidad y protección de los datos fue de vital preponderancia, ¿no? Evaluar que era el derecho fundamental de la persona, ¿no? Y deberíamos tener el control de estos datos, ¿no? Para que se cuide la privacidad, ¿no? Y conservar estas necesidades que siempre son delicadas y que son propicias tener en cuenta. En la comunicación, el propósito de este componente fue establecer mecanismos de comunicación en cada fase del sistema de vigilancia epidemiológica apoyados en el uso de medios tecnológicos, de tal manera que pueda ser suficiente, clara y en base al perfil del entorno en el que se está implementando. Bien, en cuanto a la comunicación, es un componente importante porque es bidireccional. ¿Qué significa esto? Que no solamente estamos dando la aplicación del modelo, implementándolo en el contexto correspondiente, sino también recepcionando un poco las recomendaciones y la validación de los proyectos aplicados, propuestos, ¿no? Para esta comunidad o contexto en el cual se aplicó. Bien. Las tecnologías disruptivas, pues muy importantes, que a partir de COVID-19 o de la manifestación de COVID-19 se vio un poco más impulsada, diríamos, ¿no? A pesar de todas las restricciones que pudiéramos tener, y este modelo pues tiene como base también esta condición. Bien, vamos concluyendo y definamos lo siguiente, ¿no? Se analizaron, ¿no? Las diversas investigaciones, como se los comenté, ¿no? Donde pudimos recoger algunas situaciones de aquellos modelos de vigilancia epidemiológica aplicados, pero que eran independientes, que no se integraban y que no tenían precisamente la tecnología implementada como soporte, ¿no? También conocimos un poco la percepción y perspectivas del sistema de vigilancia epidemiológica desde el punto de vista del personal de salud, muy importante para poder condicionar algunas cosas que eran necesarias para la implementación del modelo. El médico epidemiológico tuvo que tener colegas similares para que nos puedan ayudar a definir qué más se necesita implementar o tener en cuenta para una mejor vigilancia epidemiológica, ¿no? Se desarrolló el modelo, ¿no? Este modelo es sistémico desde el punto de vista que tiene permanentes procesos de retroalimentación continua y además tiene fases de integración y de descomposición para poder desarrollar mejor el modelo. Finalmente, el modelo propuesto integra las tecnologías de información en cada una de las fases y componentes como soporte para el logro de los objetivos propuestos. Bien, acá tenemos una parte de la bibliografía utilizada. Agradecemos mucho su atención y quedamos
dispuestos a poder atender alguna consulta que se crea conveniente. Muchas gracias.